El Ministerio Nueva Generación Cristiana presenta a su apóstol Hernán Barrera en Mensaje de Vida. Voy a hablarles hoy de una historia de un hombre que se llama Zaqueo. Venga a su Biblia, Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió con un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió deprisa y les recibió gozoso. Diga conmigo: descendió deprisa y les recibió gozoso. Una vez más, diga: descendió deprisa y lo recibió gozoso. Cuando Jesús te llame para algo, desciende deprisa de donde estés, no importa el lugar en que tú te encuentres, y empieza a abrir tu corazón gozoso. Ok. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Tremendo. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios bendiga su palabra. Bien, estaba leyendo esta historia y la verdad es que el Señor comenzó a revelarme algunas cosas que quiero compartir con ustedes en esta noche, en lo que me queda del tiempo, y creo que este mensaje es para afianzarnos a nosotros como generación escogida en la palabra que Dios nos ha dado. Voltéate al que tiene al lado y dile: si Dios me ha hablado, debo creer. Dile. El problema de creer no es tanto que nosotros queramos creer, es que nosotros creamos a través de las acciones por encima de las circunstancias. Si yo les pregunto a ustedes si ustedes quisieran creer, todo el mundo me dice: sí, claro, yo quiero creer. Es más, algunos decimos hasta que creo. Pero cuando las circunstancias aparecen, ahí es donde comenzamos realmente a ver si creemos o no. Es fácil decir: yo camino por el fuego, pero cuando tienes el fuego adelante y sientes el calor, el asunto es montarte encima de una brasa. Aquí lo que tenemos que hacer es empezar a entender la magnitud de la fe en referencia a lo que Dios nos habla, y que la fe no se vive solamente por dichos o porque quiero. La fe se vive en acciones, se vive cada día, y cada día dice la Biblia que trae su propio afán, su propio mal. Así que el mal de ayer no es igual al de hoy. Y cada día lo trae. La pregunta es: ¿hasta dónde nosotros podemos llegar? Es hasta donde tu fe llegue. Y recuerda que tu fe no es solamente el deseo de creer, son las acciones. La Biblia nos enseña que la fe sin acción es una fe muerta. Ok. ¿Por qué les hablo de esto en esta noche? Personalmente estoy pasando por un tiempo en el cual se definen muchas cosas, y yo he pasado por tiempos difíciles en mi vida, muy difíciles, y he aprendido a manejarme en esos tiempos difíciles a través de la fe. A veces nosotros buscamos el poder de Dios, pero dejamos de lado al Dios del poder, ¿verdad? Y tratamos de buscar el poder, lo que el poder da, pero no al Dios del poder. Y Dios quiere y está interesado en que tú lo busques primero a Él
y con Él tú vas a tener todas las cosas. Cuando nosotros obtenemos eso, entonces empezamos a vivir una vida diferente aquí en la tierra. Zaqueo era un hombre que lo tenía todo. La Biblia dice que era rico. Era un hombre que tenía absolutamente todo. Si era rico, tenía todo, entre comillas. Él tenía casa, carro y beca. Tenía plata. Pero sin embargo, dice la palabra, que teniéndolo todo, dice, entrando Jesús a una aldea, estaba en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió con un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era como rico. ¿Cómo era? Rico. Tenía billete, no le hacía falta nada. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mírame para acá. Zaqueo, siendo rico, no necesitando nada, no estaba enfermo. Me llama la atención, ¿verdad? No tenía ninguna enfermedad, tenía plata en el bolsillo. Sin embargo, él quería buscar a Jesús. Y luchó, porque él dice que era bajito de estatura. Entonces imagínense, Jesús estaba pasando, y ustedes saben que cuando Jesús pasaba, las multitudes inmediatamente se agolpaban. Y el tipo no podía ver, era tan pequeñito que él trataba de ver y tenía, me imagino, con mucha gente delante y no podía ver. Y él dijo, como sea, yo tengo que ver a Jesús. Como sea, yo tengo que ver a Jesús. Y dice la Biblia que entonces empezó a trepar en un árbol sicómoro, un poco más alto, en un árbol alto, y cuando estaba por encima de la multitud, Jesús, a pesar de que estaba caminando en medio de la calle y veía tanta gente, dice la Biblia que miró hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, bájate, porque es necesario, diga conmigo, necesario, que hoy yo pose en tu casa. Zaqueo, dice la Biblia que bajó inmediatamente. Y el Señor, leyendo esta escritura, me mostró puedo decir que hasta me pareció una parábola de lo que en un momento determinado Dios me estaba revelando. Me mostró a Zaqueo como la imagen de una generación de fe. Una generación que por encima de las cosas materiales que pueda o no pueda tener, está buscando al Dios del poder y no al poder que Dios da o que Él emana. ¿Me estoy dando a entender? No tenía una necesidad real, entre comillas, física, no tenía una necesidad económica. ¿Qué necesidad tenía de ver a Jesús si Él lo tenía todo? Y estaba con los publicanos, el tipo estaba en la rosca. No tenía ninguna necesidad. Entonces Dios me habló y me dijo, es que Zaqueo representa, es la imagen de la generación que tiene hambre y sed de mí. Que no tiene hambre y sed nada más de que yo le llene los bolsillos. Eso va a venir, pero lo que Zaqueo quería era realmente conocer a Jesús. Y el Señor me habló y me dijo, yo he escogido una generación en este tiempo, de las cuales ustedes son parte. Yo necesito realmente una generación que tenga hambre y sed de mí, no de las cosas que yo doy. Me pareció extraño porque en la Biblia casi siempre todos los que se acercaban a Jesús tenían una necesidad. Pero este no tenía necesidad. Y sabes, nosotros que estamos hoy aquí, entre comillas con necesidades, tenemos lo que Zaqueo no tenía. Esto es tremendo. Pero tenerlo no es conocerlo. Voy a repetir eso. Usted puede, como Zaqueo, déjeme tratar de explicárselo de esta manera. Nosotros podemos tener a Jesús y sentarlo en una silla en nuestra casa
y decirle a Jesús, ok, dame todo lo que tú tienes. Necesito que produzcas para mí. Pero hasta ahí llegó. Y Jesús está esperando en esa silla que tú lo conozcas. Que realmente entres en esa intimidad con Él. Para que conozcas sus planes. Y muchas veces nosotros tenemos, pero no conocemos lo que tenemos. Zaqueo necesitaba conocer a Jesús porque ya él tenía. Es más, le dijo a Jesús, yo le voy a dar la mitad de todos mis bienes a los pobres. Y si conocerte a ti y estar contigo equivale a que si yo le echo el mal a alguno, le doy cuadruplicado lo que sea, yo se lo doy. En otras palabras, yo te entrego mi fortuna, no me interesa, con tal de conocerte a ti.